Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a darle inicio al cuarto encuentro sincrónico programado para noviembre 3 del 2020. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Para el día de hoy vamos a mirar las actividades que se tienen programadas para esta semana, que serían 2 actividades, ¿cierto? Pero para ellas vamos a entrar a mirar algo que será fundamental para nosotros poder entrar a desarrollar lo que son las diferentes actividades que tenemos dentro de esta unidad 3, ¿cierto? Entonces, como les decía, este es el encuentro sincrónico número 4, fundamentos de contabilidad para los dos grupos, 2010 a 81 G01 y 2010 10B 04 G01. Esta semana va a trabajar la unidad 3 y la unidad 3 nos va a hablar de las cuentas de balance, ¿cierto? Entonces, dentro de esa estructura que se tiene a nivel contable, podemos hablar nosotros que los estados financieros principales serían el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo y aplicación de fondos, ¿cierto? En el balance general, básicamente encontramos toda la información que podemos nosotros analizar dentro de la estructura, mirándolo de una manera como muy lógica. Nos va a mostrar 3 tipos de cuentas, ¿cierto? Todas las que empiecen por 1 serán activos. ¿Qué son los activos? Son aquellos que representan todo lo que tiene la empresa. Los pasivos, podemos decir que están definidos como, así coloquialmente, todo lo que debe la empresa. Entonces, y el patrimonio sería el aporte que hacen los socios, dependiendo del tipo de empresa, ¿cierto? Ya sabemos nosotros que si es una empresa de responsabilidad limitada, si es una sociedad, una SAS o una sociedad anónima, los aportes serían de diferentes maneras, ¿cierto? En las sociedades anónimas ya hablamos nosotros de que los socios aportan un monto determinado, se va de 2 a 25 socios y ellos, a su libre albedrío, estarían colocando un monto definido. Dentro de ese mismo patrimonio, si es una sociedad anónima, ya comprarían acciones dependiendo el valor que se tengan para poder entrar a participar de esa empresa, ¿cierto? Entonces, la estructura que se tiene dentro del balance general van estos 3 numeritos de acuerdo a la identificación que nos da el plan único de cuentas. Entonces, cuando nosotros hablamos del plan único de cuentas, hablamos del PUC y en encuentros pasados hablábamos de él, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos entrar a buscar dentro de ese plan único de cuentas algunas situaciones que son favorables y la herramienta que nosotros podemos encontrar allí en el plan único de cuentas es fundamental para el desarrollo de las actividades? Esto es una herramienta, aquí la encontramos en Google, la podemos buscar así, el PUC, y ahí, si no manejamos muy bien la estructura de las cuentas, la podemos buscar por el nombre. Luego hacemos un ejercicio y miramos cómo las encontramos, ¿cierto? Entonces, dentro del balance general irían solamente estas 3 cuentas, todas las que empiezan por 1, las que empiecen por 2 y las que empiecen por 3. Esto es que la ecuación contable nos va a decir de que los activos van a ser iguales al pasivo más el patrimonio. Entonces, desde ahí podemos manejar nosotros esa estructura y analizar lo que es el balance general, ¿cierto? Esta unidad número 3 está abierta del 1 de noviembre hasta el 8 de noviembre a las 23:55. Para esta semana entonces tenemos la prueba inicial y nos dice que debemos clasificar las cuentas según la naturaleza y citar algunos ejemplos de ellos. Entonces, miremos primero las actividades que se tienen y luego nos centramos en cada una de las partes, ¿cierto?
Entonces, luego miramos cómo se clasifican esas cuentas según su naturaleza para que podamos citar algunos ejemplos. En la unidad 3 tenemos también un foro del 5% que se cierra el 8 de noviembre. Cabe anotar que los alumnos que en un momento determinado, después de la fecha de cierre, hagan su aporte en el foro, en la plataforma no les permite la calificación, pues, porque está por fuera de los tiempos, ¿cierto? Y el único mecanismo, si les ruego el favor, la única manera de nosotros poder entregar los trabajos será por ahí, por la plataforma. Porque si ustedes me lo envían al correo, en el correo personal o en el correo institucional, es muy complicado manejar la nota desde ahí, ¿cierto? Por lo que no hay manera de calificárselo. Yo se lo calificaría, pero no tengo el soporte para poderlo subir. No hay la evidencia para yo montarlo en la plataforma como tal, ¿cierto? Entonces, todos los medios y los mecanismos que nosotros podamos utilizar serían muy valederos, pero en este momento el único que está viable y factible para nosotros entregar los diferentes aportes que tengamos con respecto a la asignatura estarán en la plataforma. Por correo es muy complicado calificarlo, ¿cierto? Entonces, dentro de esa unidad 3, tenemos un foro del 5%, tiene dos preguntas. ¿Cuál es la importancia de los estados financieros en una empresa? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vemos de que los principales, como les decía ahora, los principales estados financieros de una empresa sería el estado de resultados, que nos está diciendo a nosotros básicamente qué es lo que se tiene, ¿cierto? Si hay utilidades o pérdidas del ejercicio, de acuerdo al manejo que se dé o las transacciones que se hagan en un periodo determinado. Los periodos pueden estar fijados por la empresa, pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. La empresa lo definirá en cualquier tiempo, ¿cierto? Por lo general, los cierres se harían anualmente. Eso es lo que han acostumbrado a hacer, pero también se pueden hacer de manera mensual. Puede ser bimestral, trimestral, puede ser semestral. Usted en cualquier momento puede hacer un balance general, ¿cierto? Entonces, esos estados financieros son una importancia eh, muy grande y muy estructurada para la empresa, porque desde allí es donde nosotros podemos tomar fuerzas y, digámoslo así, cimientos para poder tomar decisiones acertadas, no decisiones a priori, ¿cierto? Sin fundamento. Y la pregunta 2 dice, ¿permiten información valiosa para la toma de decisiones en las organizaciones? Ya es válido y es muy, digámoslo, es muy coherente porque para nosotros poder tomar decisiones dentro de las organizaciones, básicamente es entrar a analizar, a analizar dentro de esa estructura en qué momento se pueden tomar las decisiones. Esto es, entonces, por ejemplo, se va a hacer una inversión en una empresa y necesitamos mirar si sí o no se puede tomar esa decisión. ¿Qué hay que hacer? Analizar con esos estados financieros si hay manera de pronto de buscar un apalancamiento financiero con una entidad o con un inversionista por aparte. Podríamos nosotros mirar haciendo un análisis de cualquiera de ellas, ¿cierto? Tomemos como referencia la prueba ácida. La prueba ácida es buscar la relación de cuánto tengo y cuánto debo. Entonces, en el momento mismo, para el pago de las deudas, yo digo, tengo tanto para pagar esto. Entonces, eso le permite a usted tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo medimos? Es muy sencillo. Serían los activos corrientes menos los inventarios sobre los pasivos corrientes. Eso se lleva a una relación contra uno. Entonces te va a decir en qué proporciones estás por cada peso que tenés, cuánto puedes pagar. Entonces ya desde ahí empezamos nosotros a mirar que se hace necesario tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Dentro de esa estructura vamos a mirar lo que son la naturaleza de las cuentas y dentro de ellas vamos a mirar qué es
y cómo se manejan dentro de una empresa todos estos sistemas contables, ¿cierto? Dentro de estos estados financieros se debe tener muy presente la clasificación de esas cuentas, ¿cierto? Entonces, por lo general, dentro de esa estructura tenemos nosotros que hay 9 códigos que nos presenta el Plan Único de Cuentas. Todas las que están identificadas con 1 serían activos, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 gastos de venta, costos de venta y las cuentas de orden, ¿cierto? Nosotros no llegamos hasta las cuentas de orden, pero sí manejaríamos 4 y 5, ¿cierto? 5 y 6, que serían las de el estado de resultados. Entonces, si lo dividimos en 2 partecitas, decimos del 1 al 3 van al balance general, 4, 5 y 6 irían al estado de resultados, ¿cierto? Dentro de esa clasificación, es comentado, tenemos las cuentas reales o de balance que inician por 1, 2 y 3, que serían las del patrimonio, ¿cierto? Las nominales o de resultados, que serían 4, 5 y 6. A estas van al estado de resultados y las cuentas de orden deudoras y acreedoras que nosotros no manejaríamos, ¿cierto? Estaríamos manejando del 1 al 3, que serían de balance, 4, 5 y 6, que serían del estado de resultados. Entonces, se hace muy necesario tener nosotros una lectura muy completa con respecto a lo que son ese tipo de cuentas, ¿cierto? Las cuentas reales representan los valores tangibles, todo lo que usted puede tener dentro de su empresa, ¿cierto? Todo lo que son las propiedades. Y también los intangibles, el buen nombre, como lo es el goodwill. Dentro de las nominales, encontramos nosotros con las cuentas 4, 5 y 6, algunos resultados, ya sean utilidades o pérdidas, serían las nominales. Y las de orden van a agrupar todos los valores que se reflejan en hechos o circunstancias que puedan llegar a afectar la estructura financiera de la empresa, las malas inversiones que se tienen en un momento determinado o, en su efecto, cuando encontramos ventas que no corresponden al volumen adecuado que sea proyectado dentro de un flujo de caja para nosotros poder corresponder a las obligaciones que se tienen dentro de las organizaciones. Luego miramos entonces el Plan Único de Cuentas y dentro del Plan Único de Cuentas, así lo vamos a encontrar nosotros. Allá se va a buscar la información que se tiene con respecto a los registros. Permítame un segundito. Entonces, de acuerdo a ello, el Plan Único de Cuentas nos va a mostrar a nosotros toda esa estructura, ¿cierto? Allí lo podemos buscar, como les decía, por nombres o por códigos. Es básico el manejo del Plan Único de Cuentas, porque con él manejaríamos nosotros una buena estructura, ¿cierto? Hoy día, dentro de lo que concierne a la contabilidad en nuestro país, se han ido implementando algunos códigos y se ha ido acoplando lo que es el Plan Único de Cuentas colombiano a un Plan Único de Cuentas internacional, ¿cierto?
Por eso se manejan las normas internacionales de información financiera que le permiten a las organizaciones y a las empresas colombianas, a las pequeñas y medianas empresas, en un momento determinado, adecuar el plan único de cuentas a esos requerimientos que se tienen a nivel mundial, ¿cierto? Entonces es como hablar en el mismo lenguaje. Para nosotros entrar a manejar el plan único de cuentas, vamos a mirar esta estructura y es fundamental. El primer dígito nos va a indicar a nosotros la clase. Entonces, como lo veíamos ahora, el número 1 nos está indicando de que es un activo. El número 2 nos está indicando de que es un pasivo. El número 3 nos está indicando que es del patrimonio, ¿cierto? Entonces ya sabemos a qué clase corresponde. Los dos primeros dígitos, ¿a qué grupo corresponde? Entonces, si nosotros a ese 1 le agregamos otro 1, quedaría 11. Y el 11, en el plan único de cuentas, ya estaríamos hablando nosotros de disponibles. Entonces, ya ahí, dentro de disponibles, tenemos nosotros caja, bancos, inventarios, inversiones temporales, cuentas de fácil cobro. Entonces, mire que esas cuentas de fácil cobro, podemos decir lo que son clientes, cuentas por cobrar a corto plazo. Luego miramos, esto viene por niveles, nos habla de los 4 primeros dígitos. Los 4 primeros dígitos nos va a hablar de la cuenta. Si miramos la estructura, el 1 nos dice a qué clase, a qué grupo y cómo se llama esa cuenta. Entonces, en uno de los encuentros, uno de los estudiantes me preguntaba que si para uno era caja general y tendría que colocar todos los dígitos. Mi respuesta es muy sencillita a esa pregunta, ¿cierto? Son 3 niveles, cada nivel tiene 2 dígitos, entonces ya cuando nosotros hablamos del tercer nivel, hablamos de 6 dígitos. Es muy importante manejar siempre los 6 dígitos porque dentro de las cuentas vamos a encontrar nosotros subcuentas. Entonces, por ejemplo, tenemos caja, así se llama la cuenta, caja, y es la 1105. Pero dentro de la 1105 tenemos caja general y caja menor. Son dos conceptos completamente diferentes, ¿cierto? Lo mismo si nosotros vamos a los gastos. Si yo voy a una cuenta 5, yo voy a la 5105, dice gastos de administración. Entonces tengo salarios, tengo bonificaciones, hay una cantidad de cosas dentro de esa misma cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, si usted me coloca en la 5195, que son diversos, dentro de diversos tiene usted para gastos menores, elementos de aseo y cafetería, periódicos, suscripciones. Dentro de esa cuenta tiene unas subcuentas. Entonces es muy importante manejar nosotros lo que son esos 3 niveles, los 6 dígitos, que nos permiten ya manejar básicamente el nombre. Yo de pronto para ello hacía una analogía, ¿cierto? Y no recuerdo bien cuál era el nombre del compañero de ustedes que me preguntaba. Y yo le decía, bueno, en el salón en este momentico tenemos nosotros 5 personas que se llamen Lady Tatiana. Qué pena cogerla de ejemplo. Pero viene alguien a preguntar por Lady Tatiana y lo primero, pues la contrapregunta sería, ¿cuál de ellas? Posada. Listo, entonces ya ahora sí nos ubicamos dentro de la persona que es, ¿cierto? Entonces mire que si usted me coloca 1105, eso es caja, ya preguntaríamos nosotros, ¿cuál de las cajas? ¿Caja general o caja menor? Entonces ahí es donde identificamos la subcuenta, que serían los 6 primeros dígitos, ¿cierto? Por lo general nosotros no manejamos cuentas auxiliares, porque si usted tiene una cuenta, por ejemplo, tiene 4 bancos, una empresa puede tener 4 bancos abiertos. Entonces puede manejar 11, 10, 05 para un banco, 06 para otro banco, 07 para otro banco, 08
para otro banco, 0,9 para otro banco, y ya vienen las cuentas auxiliares, ya serían con 7 dígitos. Entonces, ahí se va a acomodar de acuerdo a las necesidades que se tengan, ¿cierto? Volvemos entonces aquí y miramos que la clasificación para la semana entrante, esto es fundamental para nosotros poder desarrollar las actividades que hay para la semana entrante, ¿cierto? ¿Qué hay dentro de ellos? Es identificar en esos ejercicios estos parámetros. ¿Qué corresponde a la clase 1, ¿cierto? ¿Qué corresponde a la clase 2? Y en el foro, mire que nos están preguntando qué hay dentro de la clase 1 y nos dan unos puntos suspensivos en el 2, en el 3, en el 4, así sucesivamente. Cuando nosotros los identificamos, se haría más fácil en un momento determinado la solución de los diferentes ejercicios que tenemos ahí. Dentro de esa estructura del activo es de naturaleza débito, va a aumentar en el lado izquierdo y disminuye en el lado derecho. Esos eran los ejercicios que hacíamos de las entregas pasadas, ¿cierto? Identificar dentro de esa estructura dónde aumentaba y dónde disminuía. Esto cambiaría cuando nosotros hablamos del pasivo, ¿cierto? Entonces, dentro de estos activos, que serían clase 1, encontramos nosotros lo que son los disponibles, ya encontramos los 2 primeros dígitos. Mire que el primero nos va a decir la clase, el segundo, pues ya hablamos de disponibles. Caja, entonces sería 1105. Y dentro de esta caja ya podemos hablar de caja menor, que sería 110510, o caja general, que sería 110505. Entonces mire que de acuerdo a esa estructura empezamos nosotros a manejar todo el cuento de la clasificación de las cuentas y dentro de el grupo que le correspondan, ya sea de activos, pasivos o patrimonio. Cuando hablamos de la estructuración del pasivo, entonces mire, va a disminuir en el débito y va a incrementar en el crédito. Como les decía ahora, de pronto de manera muy coloquial, podemos decir nosotros que básicamente los pasivos es todo lo que la empresa debe, ¿cierto? Activos lo que tiene, pasivos lo que debe la empresa, ¿cierto? Entonces, es de naturaleza crédito y aumenta siempre ahí en el crédito y disminuye en el débito. Esta presentación yo se las voy a dejar disponibles también en las publicaciones de acá del grupo, ¿cierto? Dentro de esa clasificación del pasivo, entonces ya tenemos nosotros obligaciones financieras, tenemos proveedores, cuentas, mire que siempre nos va a hablar de los 2 primeros y luego nos muestra la cuenta. La 21 se llama obligaciones financieras. Dentro de esa 21 tenemos la 2105, que serían los bancos nacionales, y así sucesivamente dentro de cada una de ellas. Es necesario identificar cuáles son cuentas nacionales, bancos nacionales o bancos extranjeros. Si usted tiene un banco extranjero, nos tocaría abrir una subcuenta con ese tipo de banco, ¿cierto? Dentro del patrimonio encontramos nosotros, que es de clase 3, todo el que empiece por 3, estaríamos diciendo que es del patrimonio, ¿cierto? Los 4 son todas, todo lo que son ingresos por ventas, por cualquier tipo de actividad que se tenga dentro de la empresa. Como les digo aquí, que es según su actividad, nos permite tener esos ingresos, ¿cierto? Son los valores que recibe la empresa por venta de bienes o prestación de servicios, ¿cierto? La naturaleza es crédito y aumenta en el haber. Mire que si yo desembolso en el momento mismo, lo vamos a ver más adelantico, del manejo de este tipo de cuentas, cuál es la transformación que esta cuenta sufre cuando estamos haciendo el estado de resultados. Entonces, todo lo que son ingresos van a empezar con el número 4. Y dentro de la clasificación del patrimonio tenemos nosotros, venga que me voy.
Clase 4. Clasificación de los ingresos. Cuando son de la actividad como tal, hablamos de ingresos operacionales. Cuando son ingresos en algún momento que no son, digámoslo, frecuentes o recurrentes, podemos hablar de gastos, ingresos no operacionales. Esos ingresos, en algún momento, cuando se presta alguna asesoría, si su objeto social no es la prestación de servicios de asesoría, entonces sería un ingreso no operacional. Ya aquí los diferenciamos. El operacional es cuando estamos ejecutando acciones normales, comerciales dentro de un objeto social. Y no operacionales serían aquellas que en un momento determinado serían, digámoslo así, como muy entre comillas, extras, ingresos extras. Entonces, también son manejados, ¿cierto? Los ajustes por inflación, cuando hay cambios y se están moviendo algunas situaciones nosotros incontrolables. Dentro de los factores incontrolables tenemos los ajustes por inflación, que hay que manejarlos también, ¿cierto? Asimismo, encontramos dentro de los gastos la clase 5, todo lo que inicie, todo lo que diga usted que es un gasto, va a empezar por 5. Entonces, tenemos como ejemplo los pagos de servicios, de arrendamientos, de sueldos, salarios, pagos a la EPS, pagos a terceros, compras de cualquier tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ya nosotros hablamos de clase 5. Y allí nos dice que aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Cuando nosotros tenemos el pago de servicios públicos o se compran seguros contra incendio, contra robo, cualquier tipo de ellos, cada vez que usted tenga un desembolso, se va a dar cuenta que la estructura y el manejo va a ser con el número 5. Dentro de esa clasificación de los gastos, entonces tenemos operacionales de administración, y yo quiero hacer una gran diferencia entre estos dos, el 51 y el 52. Entre el 51 y el 52 tenemos nosotros una diferencia muy grande, ¿cierto? Aunque las cuentas todas tienen el mismo nombre. Si usted busca 510506, te habla de sueldos, y la 520506 también te habla de sueldos. ¿Qué sucede? Que unos son gastos operacionales de administración y los otros son gastos operacionales de venta, ¿cierto? En este orden de ideas vemos nosotros que la administración, y muy coloquialmente podemos decir que serían los gastos que se tienen a nivel de internos dentro de la empresa, y estos serían externos. Cuando hablamos de el salario de los vendedores externos, hablamos de gastos de operación de ventas. Los 53 serían no operacionales. En un momento determinado hablamos de que por cualquier cuestión en una venta se presentaron averías del producto, hay que llevarlo aquí a las pérdidas en venta, ¿cierto? En la clase 6 tenemos los costos de venta, y ahí es cuando se compran materias primas, insumos, lo que necesite para la transformación de una materia prima o un producto final para poder comercializarlo. En la estructuración de los costos de producción, también hablamos nosotros de todo lo que son las erogaciones asociadas directamente con la elaboración de un producto de los bienes. Todo lo que haga usted por todas las salidas de dinero que se tengan con respecto a la elaboración de un producto, ya sea la mano de obra directa, indirecta, los costos fijos, costos variables, serían llevados a la cuenta número 7. Nosotros no trabajamos en este curso ni las cuentas 7, 8 ni 9, ¿cierto? Compra de materia prima, eso estaría dentro de los costos de producción y operación. Estaríamos hablando de materia prima, mano de obra directa, costos directos, indirectos, servicios. Bueno, y esta
sí sería digámoslo así, algo fundamental para nosotros tener muy presente en el momento mismo que vamos a desarrollar las actividades que tenemos programadas. Hasta el momento, ¿quién tiene alguna duda? No, señor, está claro. Bueno, entonces, para esta semana, recuerde que tenemos dos actividades, que sería la parte del foro y las dos preguntitas que estaríamos manejando en la primera parte, ¿cierto? Ya luego viene en la unidad 3, ya estaríamos haciendo nosotros un ejercicio eh, con base pues en la estructura que se lleva a nivel contable. Hablamos nosotros cuál es el proceso y podemos mirarlo cómo se va dando paulatinamente. Entonces, iniciamos cada vez que se tenga una transacción, se va a realizar un asiento. Esos asientos los realizaríamos nosotros, lo que llamamos el libro diario. El libro diario nos permite a nosotros realizar todos los asientos de acuerdo a los movimientos que se tengan, afectando las cuentas en su orden, ¿cierto? Débitos y créditos. Por ejemplo, pagamos los servicios públicos, entonces ya codificamos de acuerdo al plan único de cuentas, ya sabemos que es de la 51. Entonces yo puedo ir a la 510535 o 5130. La 5130 serían servicios, 513035. Ya podemos hablar de acueducto. Las cuentas de servicio por lo general vienen separaditos, acueducto, alcantarillado, energía, teléfono. Entonces, el plan único de cuentas también lo vas a encontrar así, ¿cierto? O serían 513035, 513030, 513025. Entonces, de acuerdo a ello, ya nosotros haríamos el registro. Se pagaron los servicios públicos. Listo. 5130. Si los pago en efectivo, ¿contra qué? Entonces yo colocaría en el débito lo que pago por los servicios públicos y en el crédito con lo que cancelé. Si cancelaste en efectivo, afectaríamos la 110505, que sería la caja. Y si cancelaste con un cheque, hablaríamos de la 51, de la 111005, que serían bancos. Entonces, de acuerdo a eso, ya esa clasificación nos permite a nosotros manejar toda esa estructura, ¿cierto? Entonces, dentro de la tercera unidad, la primera parte nos dice clasificar las cuentas según su naturaleza y citar ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, ya nosotros ahí podemos identificar claramente las que empiezan por 1, entonces decimos activos. ¿Cuáles activos? Entonces ya podemos definir, si entramos, permítanme por aquí, les comparto un ejercicio para que lo busquemos en el plan único de cuentas. Muy sencillo. Simplemente colocamos PUC y nos remite de una vez al plan único de cuentas, ¿cierto? Entonces mire que ya aquí, por ejemplo, en lo que veníamos trazando, podemos decir que vamos a hacer un registro de cualquier actividad, ¿cierto? En el ejemplo que trazábamos ahora, decíamos de la cancelación de los servicios públicos, entonces 5130, y si usted va a la 5130 le dice que son seguros, y esos seguros pueden ser contra incendios, contra robo, hurto. Entonces los servicios públicos, mire, aquí nos va a identificar a nosotros aseo y vigilancia, temporales, asistencia técnica, cualquier tipo, ¿cierto? Y si vamos a cancelar nómina,
Entonces ya hablaríamos nosotros de la 5105 y ya sabemos que son gastos de personal, ¿cierto? Entonces, dentro de esos gastos, mire que tenemos sueldos, jornales, muy diferentes. Si nosotros vamos a cancelar en efectivo, entonces mire que dentro de la 1105 tenemos caja y dentro de caja tenemos caja general, cajas menores y moneda extranjera. Mire que dentro de una sola, o sea, dentro de esta cuenta caja, hay 3 cuentas. Si usted me dice que va a tener unos gastos diversos, va a la 5195 y dentro de gastos diversos no lo puede dejar así, que dentro de gastos diversos tiene comisiones, libros, manuales, gastos de representación, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería, fotocopias. Miremos todo lo que hay dentro de una sola cuenta, ¿cierto? Diversos. Entonces, si dejamos los 4 primeros dígitos, estaríamos nosotros, digámoslo así, dejando de percibir exactamente a qué cuenta corresponde, ¿cierto? Entonces, esta herramienta es muy buena y si usted no sabe cuál es el código, entonces yo le puedo poner aquí gastos de personal, simplemente colocando gastos, vengo y busco qué tipo de gastos tengo, ¿cierto? Entonces, si es de personal o salarios, entonces me dice sueldos, simplemente ya me ubico dentro de ese contexto y me lleva de una vez, ¿cierto? A la cuenta. Entonces, esta herramienta la pueden utilizar y aquí al inicio también van a encontrar la estructura que se tiene dentro de el plan único de cuentas, ¿cierto? Entonces nos dice de las cuentas y es entrar a mirar dentro de ellas qué se tiene. Si usted le da clic a los activos, le va a mostrar dentro de esos activos todos los activos que tiene. O sea que si le va a pedir ejemplos, puede colocar cualquiera de ellos. Si queremos entrar a todo lo que serían pasivos, de igual manera, ya no hablamos de la clase 1, sino que vamos a las cuentas que inician por 2 y si le doy clic me va a desplegar todas las cuentas de pasivo y puedo colocar los ejemplos desde aquí, ¿cierto? Entonces, esta herramienta es muy buena para nosotros poder en un momento determinado realizar los ejercicios que tenemos, ¿cierto? Cuéntenme qué dudas tienen al respecto. Nuevamente, cuéntenme qué dudas tienen al respecto. Profe, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Profe, a mí sí se me ha dificultado el manejo del book, pues porque uno de pronto no domina los códigos. Y yo recuerdo que usted la vez pasada dijo que usted unos códigos al menos alfabéticos. Estoy haciendo mal, es que donde no es, porque no me podría explicar Yo sí le sugiero, yo terminado el encuentro, les voy a colocar estos archivos que acabamos de mirar en publicaciones para que usted entre y va a tener ahí una herramienta fundamental para poder apoyarse y desarrollar las diferentes actividades. Las dudas que nosotros tengamos, por ejemplo, los que empiezan por 1, ¿a qué corresponden? Yo voy y miro en ese archivo, me van a decir que todos los que empiezan por 1 son activos, ¿listo? Entonces, ya me estoy ubicando dentro del contexto. En la presentación de PowerPoint están muy bien explicaditos. Yo se los voy a dejar disponibles a ustedes para que tengan una herramienta adicional y puedan desarrollar las diferentes actividades.
Beatriz, ¿tenés alguna duda? No, no, señor. La verdad es que me ayuda mucho porque como yo estudié auxiliar contable, entonces de algunas cosas tengo conocimiento. Ah, no, pero eso está muy bien. Sí, sí, señor. Ahí llevamos un tiempo recorrido. Ya usted me está ahí diciendo que no le va a ir muy mal en esta asignatura. Por lo que aquí es simplemente, esto no ha cambiado mucho, ¿cierto? Y si tenés conocimiento, te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Y los ejercicios que vienen son, digámoslo, como muy acordes a, al programa de ustedes. No es muy salido de tono, no vamos a manejar lo que son cosas como elevadas con respecto a lo que tiene la contabilidad, ¿cierto? Porque si nosotros nos metemos a la parte tributaria, cuando manejamos la parte contable, meternos a la parte tributaria es algo muy complicado. Nosotros no vemos nada de tributaria aquí, ¿cierto? Es algo básico para que ustedes tengan un pleno conocimiento con respecto al proceso que se tiene a nivel contable, a todo el proceso de la información con algo muy sencillo como es el libro diario, las cuentas T, cierres, ajustes, el estado de resultados y el balance general para de contar, ¿cierto? No entramos a mirar lo que es nada de análisis financieros, nada de razones financieras, no entramos a mirar proyecciones que se tienen a nivel financiero, ni el análisis del estado de flujo y aplicación de fondos tampoco. Es algo muy sencillo, ¿cierto? Es dentro de esa estructura manejar el proceso contable, libro diario, cuentas de cierres, ajustes, está resultados, balance general. Ya hasta ahí, ¿cierto? Manejaríamos las cuentas 1, 2, 3, como se os he repetido en varias oportunidades, balance general, está resultados 4, 5. Entonces, Beatriz, ya dentro de ese contexto, te veo muy bien ubicada, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y además de que mi hermano pues está en octavo semestre de contabilidad, también me ayuda bastante. Ay, tiene una herramienta fundamental. Sí, una ventaja. No, eso está muy bien. Sí, David sí. Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Bien, ahí vamos. Pues para mí sí es nuevo todo este tema, pero pues no está tan complicado hasta el momento. Lo he entendido bien hasta el momento. Qué bueno. Venga, la intencionalidad es esa, ¿cierto? De que manejemos los conceptos como aterrizaditos, como de una manera muy coloquial, que no sean unos conceptos muy elevados y que los podamos entender muy fácilmente. John Jairo, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Pues yo he estado trabajando, no soy muy afín a la parte contable, lo mío es el tema de producción, Sí, pero le he estado trabajando y ahí voy avanzando. no, hágale cualquier duda con el mayor de los gustos. Sabe que ahí por el foro de consultas ustedes colocan y de una, estamos muy atentos a ello para solucionarle cualquier tipo de inconveniente que tengan o cualquier duda que se les presente. Lady Tatiana, Lady Tatiana Posada. Profe, bueno, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con los temas? pues me confundo un poquito, entonces haciendo como videos de apoyo con eso para ver qué dudas me termino de aclarar y cuáles le planteo en el foro, profe. Qué bueno. En el muro también, ahí al inicio está el módulo. Yo les voy a colocar también este material de apoyo que preparé para ustedes, para que lo tengan y también puedan consultar allí, ¿cierto? Sí, señor. Edwin Sí, es Bonilla, esa parte que nos estaba explicando ahora de lo que en una parte que son resta y suma y la otra se intercambia, pues esa parte sí es de gran ayuda porque siempre logra confundir bastante. oh, pero eso es sencillito. Edwin, contanos cómo vas, qué dudas tenés.
Buena, profe. ¿Cómo vas? ¿Qué dudas tenés? No, profe, hasta ahorita bien. Todo bien. Ahora pues estoy en proceso de realizar el balance. Bueno, todavía no vamos a llegar por allá, hermano, porque eso es como muy despacio, ¿cierto? Para la Claro, semana claro, entrante, lleva su sí, proceso. sí, para la semana entrante, para la semana entrante ya les explico cómo hacemos el libro diario, cómo se hace el balance de prueba, cómo se hace el estado de resultados, cómo se hace un balance general y listo, eso es muy sencillito, pero lo vamos a mirar muy, digámoslo así, muy detalladito, como en palabras muy coloquiales, que sea muy entendible para ustedes, ¿cierto? Cierto, profe. Listo. Ahora, Hola, profe. ¿alguna otra duda? Profe, pues yo sí tenía las dudas con la parte del manejo del plan de cuentas, porque me enredé para poderlo manejar. Pero pues ahora ya ese se va a mandar los links y pues también para preguntarle la presentación que ustedes tienen ahorita, Se te está escuchando como muy entrecortado. profe, ahí me escucha mejor. Sí. Profe, que una de las dudas que tenía era el manejo del PUC, que usted dijo que iba a colocar un link, entonces pues ahí ya sería cacharrearlo. Y lo otro es para cuándo usted va a pegar las diapositivas que estaba presentando ahorita. Terminado el encuentro sincrónico, la subo a publicaciones. Excelente, muchas gracias. Y eso es ustedes de apoyo. Sí, así es, profe. De todas formas, pues también bastante nueva, no cuento con ningún soporte adicional, más las clases que usted me está orientando y no puede leer. Pero no, buenas explicaciones, se aclara y les dejo. Sí, de eso se trata, ¿cierto? De que en estos encuentros tengamos la posibilidad de despejar todo tipo de duda y avancemos un poquitico, ¿cierto? Mire qué es con antelación y qué se hacen para que en el transcurso de la semana puedan desarrollar las diferentes actividades apoyándose en lo que vimos en el encuentro sincrónico, ¿cierto? Muchachos, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno. Profesor, sí, entonces para esta semana solo es el foro y la prueba inicial. Sí. Y la luego próxima semana vemos la tarea y el taller. Sí, señor. Ok. Gracias. Con todo el gusto. Esas se nos cerrarían el domingo, ya arrancamos el 9 se nos abre la misma unidad 3, pero con las otras dos actividades. Y ya se las explicaría el martes muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, señor. Muchas gracias. Bueno, de todas maneras, les agradezco mucho. Le damos por terminado a este encuentro sincrónico número 4, siendo las 7 de la noche, teniendo presente de que ninguno de los asistentes tiene ninguna otra duda. Les deseo lo mejor, que tengan un muy buen resto de día, una semana muy tranquila y cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor. Igual usted. Amén, profe, Muchas que esté gracias. bien. Gracias, Muchas Que profe, que esté estén muy bien. bien, con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz Con noche. mucho gusto, que estén muy bien.